de descripción epidemiológica que es la continuación de que nosotros examinamos las ideas esenciales de lo que es frecuencia de la enfermedad en poblaciones. Bien, estamos discutiendo ese teórico. Bueno, la descripción epidemiológica básicamente busca examinar el patrón de riesgo en la población y se pregunta básicamente cuándo, dónde y entre qué individuos se produce más el fenómeno que estamos analizando. Y nos habilita el razonamiento a poder entender mejor cómo es el comportamiento de la enfermedad en la población. Vamos a ver básicamente cómo aplicamos esas tres preguntas. Vamos a ver el concepto de epidemia y endemia. Vamos a ver cómo se elaboran las curvas epidémicas. Vamos a resaltar la importancia de los postulos de Evans, que son como se entiende la causalidad actualmente. Y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del razonamiento epidemiológico. Bien, ¿qué sentido tiene la descripción epidemiológica? Bien, para detectar, se utiliza fundamentalmente para detectar la regularidad, persistencia o patrón de la frecuencia de la enfermedad, es decir, de nuevo, cuán consistente es la enfermedad en ciertos tiempos, en ciertos lugares y ciertas características de los individuos. ¿Para qué? Porque nos permite elaborar una hipótesis causal. No solo causal en el sentido del descubrimiento de la causa, sino de cómo controlar el problema en la población en concreto, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el COVID se transmite de forma de aerosoles, pero que los ambientes cerrados facilitan, pero por ejemplo se describió como el incremento de el uso del transporte público se relacionaba con la mayor cantidad de casos nuevos. Bueno, esa fue una forma de descripción epidemiológica que permite abordar las posibilidades de las implicancias que tiene el transporte público como factor de riesgo de la transmisión del COVID. Y, en alguna medida, aportar a cómo controla el problema, ¿no? Bien, es la primera etapa de la investigación epidemiológica que además puede indicarnos las primeras acciones a tomar. Bien, la descripción epidemiológica se utiliza una medida de frecuencia, la mortalidad, la morbilidad, y se examina de la siguiente manera. Luego, en el tiempo, examinamos los hospederos, las características de los individuos y el espacio. En la intersección de estos tres elementos, ahí tenemos el cruzamiento de en qué circunstancias, en qué lugar particular y sobre qué individuos se experimenta más alta la frecuencia de enfermedad. Por eso queremos identificar lo que se llama el patrón de riesgo. Bien, vamos al primer criterio, el hospedero. Puede ser la demografía, es decir, el género, la condición fisiológica, el peso, la talla, cualquier característica que pueda indicar del individuo que al examinarla nos describe un mayor riesgo o menor riesgo, también puede ser, de experimentar un problema determinado. Recuerden que estas son medidas de frecuencia específicas, que de esta manera pueden indicar el incremento o disminución del riesgo ante la expresión de factores específicos. Y que vamos a comparar, por ejemplo, la mortalidad general con la mortalidad experimentada entre subgrupos de individuos, como por ejemplo en ese caso que doy ahí de los cerdos de peso liviano. Bien, veamos acá el caso del síndrome uródico felino. Acá en estos los números se leen de esta manera. En la escala de riesgo es 1 para el gato que es activo, es no castrado, se gasto entero y come alimento seco. Digamos, en la escala de riesgo es 1. Fíjense si es castrado, vamos a examinar si tiene algunos de los atributos o si tiene el conjunto de los atributos. Y fíjense una cosa, si el gato es sedentario, tiene una relación 3:43:1, o sea, si es sedentario, respecto del no expuesto, tiene casi 4 veces más posibilidades de adquirir el síndrome uródico felino. Bien, ¿qué pasa si
es castrado. Al examinar solamente castrado respecto al no expuesto, tiene 5 veces más riesgo, 5 veces más alto las chances de adquirir el síndrome. Si comía alimento seco, 4 veces. Son en general entre 4 y 5 el orden si tiene alguno de los atributos, uno en particular. Pero ¿qué sucede si tiene de apare, si es castrado y tiene alimento seco? Tiene 33 veces más riesgo. Se va incrementando. Si está castrado y es sedentario, tiene 7 veces, 7 a 1 es la relación respecto del no expuesto. Y es 6 veces más si tiene ambos, si come alimento seco y a su vez es sedentario. Pero ¿qué sucede si tiene los tres? O sea que si es castrado, consume alimento seco y es sedentario. Tiene 168 veces más probabilidades de adquirir el síndrome. Les vuelvo a reiterar, son comparaciones relativas, no son los números reales, no son los números absolutos, sino que son los números en términos relativos. ¿Qué quiere decir? Que el valor del riesgo de tener el síndrome metabólico felino en este grupo es 168 veces más alto que si no tiene ninguno de los atributos. Bien, este es un ejemplo de descripción epidemiológica. Bien, vamos a pasar al segundo criterio, el tiempo. ¿Para qué nos sirve analizar el tiempo? Bueno, las variaciones diarias, semanales, mensuales, estacionales son una de los tipos de variaciones que se pueden analizar. ¿Cierto? Por ejemplo, en COVID vamos haciendo análisis diarios y van viendo la forma de la curva epidémica de modo tal de observar cómo avanza y con qué celeridad avanza la enfermedad acorde a las medidas que se han tomado en el país, o en la región, o en el lugar donde vivimos. La frecuencia temporal depende del problema, pero sirve básicamente para, por ejemplo, actuar preventivamente. Si saber que tenemos más problemas en cierta época, podemos actuar preventivamente. O, por ejemplo, si sabemos que vamos a tener más casos, podemos actuar curativamente. O podemos programar la demanda de recursos de control, como por ejemplo, en este caso, bueno, se sabe que viene el pico de COVID y justamente lo que se hace es adecuar los servicios de salud a las demandas por los posibles afectados con el síndrome. Acá vamos a un concepto de epidemia, que es un concepto básicamente es importante entenderlo. Estamos frente a una epidemia cuando el riesgo frecuencia en un momento determinado está en exceso de los periodos previos. Por ejemplo, el COVID tenía precedentes, un caso ya significa una epidemia. ¿Por qué hay un exceso? Porque cuando es una enfermedad exótica, un caso es cero. Pero en el caso de las enfermedades endémicas, como el resfrío, como pueden ser muchas de las enfermedades transmisibles en el caso de los animales, el tema es diferenciar si realmente al estar presente la enfermedad de la población, pero siempre con cierta frecuencia, observar si esa frecuencia es inusualmente más alta que en periodos previos. Entonces ahí estamos ante una epidemia. Por lo tanto, la epidemia habla del exceso de riesgo respecto de periodos previos y puede involucrar tanto fenómenos transmisibles, como por ejemplo la epidemia de la encefalopatía espongiforme, influenza, aborto por neospora, como epidemia de obesidad en perros, mordeduras, cetosis en vacas, en fin, tanto fenómenos transmisibles como no transmisibles. Bien, endemicidad. ¿Qué significa endemicidad? Que es un concepto temporal. Significa que la dinámica temporal de la enfermedad describe ciclos. Es decir, que hay épocas en donde se producen muy bajas o prácticamente en unos casos y en otros donde se incrementa. ¿Qué quiere decir? ¿Que la época que mayor incremento hay epidemia? No. Es el ritmo de variación cíclica que tiene la enfermedad y que para poder establecer si hay una epidemia, es interesante para saber si establece una epidemia, porque puede ser que exista que esa frecuencia que es mayor en alguna época sea mayor al habitual respecto de periodos previos. Y ahí estaríamos realmente en una epidemia, como por ejemplo el dengue. El dengue se da cuando se superpone con el crecimiento del mosquito y en ese momento se produce la frecuencia de casos. Pero puede que
esté en un cierto ritmo endémico, o sea, que la frecuencia no sea mayor a la de años previos. Pero sí, cuando la frecuencia es mayor a años previos, ya estamos en lo que concretamente se llama un brote. Por lo tanto, existe un nivel endémico, que es de frecuencia con cierta regularidad, y otro endémico, superior a lo esperado. Bien, fíjense acá, este es el ciclo endémico. Sigue la pleuresía en cerdos. Estoy examinando pleuresía en el frigorífico y vemos que obviamente hay un ciclo endémico, pero hay años en donde, por ejemplo, esa frecuencia sea mayor, así que podemos considerarlo casi como un año epidémico. Bien, una forma específica de descripción temporal de una variable epidemiológica, en este caso una enfermedad, es lo que se llama curva epidémica, que analiza el tiempo en el eje de las X y la frecuencia de casos. Y de esa forma describe la forma. Describe la forma de la epidemia. En este caso, hace forma de montañitas. Bueno, esta es una típica enfermedad que es propagada de forma directa, como en este caso el SARS, pero bueno, un pariente del COVID. Y fíjense que en la medida que se da un pico, bajan los niveles por alguna condición o se dejan de hacer las prácticas de control, vuelve de nuevo, subió el pico, bajó de nuevo, se llama epidemia de tipo propagada. ¿Por qué? Porque, bueno, esto describe distintas ondas, que son las ondas de nuevos casos de acuerdo a ciertos niveles de exposición entre individuos portadores y susceptibles. Pero bueno, es la curva epidémica. El tiempo es en el eje de las X y la frecuencia de casos, y de esa forma describimos la curva epidémica. Por ejemplo, esta es una curva epidémica, pero de otra enfermedad, que es de la triquinosis. Y fíjense que la forma, en este caso, es más bien de tipo puntual. Bueno, porque en general, la mayoría de los casos han estado expuestos en un solo momento, y a partir de ahí se producen todos los casos después de un cierto periodo de incubación. Bien, ¿cuál es el otro criterio? El espacio. Vamos a dar el ejemplo de una parasitosis en terneros. ¿Pueden ser granjas y subdivisiones? Sí. ¿Pueden ser regiones, provincias y país? También. ¿Pueden ser atributos de las áreas que incluyen en este aspecto de la descripción? También. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la prevalencia, como varía la infestación por Cryptosporidium y Giardia en distintos predios del departamento de San Martín, o sea, en la zona donde está Villa María, ¿no? Y fíjense, esta misma información la trasladamos a un mapa. Esta es la ciudad de Villa María, y ahí tenemos en estos puntos, vemos que dependiendo del tamaño del círculo, vemos la magnitud de la prevalencia. Entonces, lo que vemos no es solamente la distribución de la prevalencia en cuanto a magnitud, sino también vemos si en algún lugar hay mayor concentración de predios con alta prevalencia, que en este caso fue lo que observamos en este conglomerado, en este clúster. Bien, ya vimos los tres criterios y vemos la noción de causa. ¿Qué entiende Evans por causa? Bueno, habla de que una causa, si es causa, un mayor porcentaje de enfermos se ve entre los expuestos. O sea que si es una causa de un episodio mórbido, es mayor el porcentaje de enfermos entre los expuestos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que hay una mayor incidencia. La causa es más frecuente entre los afectados. Es decir, es más fácil aislar, a diferencia de los postulos de Koch, que se quiere de que todo se aísle el microorganismo. En este caso, lo que se ve es que la causa más frecuente entre los afectados es más entre los afectados. Y, por ejemplo, otro criterio es que la frecuencia de casos nuevos debería ser mayor entre los expuestos. ¿Qué es la frecuencia de casos nuevos? La incidencia. Es mayor, o sea que la incidencia sería mayor en los expuestos. El periodo de incubación se distribuye de forma normal, es un criterio estadístico. Tras la exposición a la causa es observado un rango de respuesta, es decir, que no todos los enfermos tienen la misma respuesta, la misma manifestación o el mismo rango
crudeza o de agresividad de la enfermedad, sino que hay un rango de respuestas. Y después existe una relación dosis-respuesta, es decir, que si hubiese más causa, tendría que haber más respuesta. Por ejemplo, si hubiera más cantidad de microorganismos, sería más grave el cuadro. El efecto se produce entre los inoculados, el efecto se produce entre los inoculados con mayor frecuencia, es decir, que una condición importante es que estén inoculados para que tengan la manifestación clínica. Y, digamos, la eliminación de la causa lleva a la moderación de la afección y la prevención o modificación de los pedidos reduciría la enfermedad. Quiere decir que puede ser manipulado ciertas características del individuo para que, por ejemplo, la inmunidad, para reducir las consecuencias. Todas las relaciones deben tener una explicación biológica. Bien. Evans incorporó una noción de riesgo. Fíjense que no es necesario, a diferencia de los postulados de Koch, que son totalmente determinísticos, estos son más bien de tipo probabilísticos. Bien, ¿puede identificar esta tabla algunos de los postulados de Evans? Bien, por ejemplo, si es una causa, ¿qué dice? Que dicen que si es una causa, si ser hipogamaglobulinémico es una causa o un elemento, un factor que está asociado a la diarrea, la frecuencia de diarrea debería ser mayor en el grupo expuesto que en no expuesto. Bueno, examinemos. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de diarrea entre los hipo? 10 sobre 100, o sea, tenemos 10 casos de diarrea por cada 100 terneros hipogamaglobulinémicos. ¿Y cuánto es el riesgo de diarrea en los gamma, en los normos? Serían 5 sobre 100, o sea que tenemos 5 casos de diarrea por cada 100 terneros normo gamma globulinémicos. Bien, ¿qué quiere decir? Que en este caso el riesgo en expuestos es mayor que el riesgo en no expuestos. Pero no necesariamente quiere decir que los no expuestos no experimenten fenómenos de diarrea, porque puede haber otras causas. Es fundamental el concepto de factores de riesgo. Bien, la descripción epidemiológica permite indagar sobre las posibles asociaciones entre factores de riesgo y eventos de salud. Se procede a analizar el riesgo en términos temporales, espaciales y examinando las características de los pederos. Exploremos un ejemplo de una enfermedad emergente como la encefalopatía espongiforme. Por ejemplo, bueno, la evolución de la investigación causal ejemplificada en la encefalopatía espongiforme. Bien, vimos que el primer diagnóstico fue en 1985, donde se encontraron que un patólogo leyó un slide, un corte histológico, y observó unas lesiones que parecían el scrape. Bueno, y a partir de ahí dijeron, bueno, empezaron a hacer hipótesis de cuáles podían ser las causas, pero ya pensaron que podían estar relacionadas, ser similar a las otras encefalopatías espongiformes de otras especies. No se trataba de ganado importado, o sea que aparentemente la causa estaba presente en el Reino Unido. Bueno, se trataba de una epidemia de fuente común. ¿Por qué? Porque los casos, como vimos en el ejemplo de triquinos y la curva epidémica, estaban todos concentrados alrededor de más o menos un cierto periodo de incubación, o estaban todos concentrados en forma puntiforme. A partir de ahí dijeron, bueno, ¿cuál fue el elemento en común? Bueno, se encontraba diseminada por todo el territorio, pero era más frecuente en el sur. Hasta ahora decimos que era una enfermedad exótica, no era una enfermedad exótica, era una enfermedad en el Reino Unido, se trataba aparentemente de una epidemia de fuente común, se encontraba en todo el territorio, pero más frecuentemente en el sur. La incidencia era más alta en rodeos lecheros, o sea que era en rodeos lecheros del sur, en donde el patrón de riesgo hasta ese momento. Después se vio que la incidencia del rodeo era muy baja, por lo tanto decía, bueno, si bien afecta a rodeos del lechero del sur, en general la incidencia es muy baja dentro del rodeo. La enfermedad solo se manifestaba en adultos, o sea que era una enfermedad que afectaba a los rodeos del sur, con muy baja incidencia dentro del rodeo, en rodeos lecheros, y por otro lado que afectaba fundamentalmente a individuos adultos. No se detectaba una mayor frecuencia en la enfermedad de acuerdo al sexo, estado de lactación, preñez, raza, estación del año. O sea que no había diferencias. Es decir, que el elemento en común hasta el momento era que eran rodeos lecheros y tenían cierta muy baja frecuencia y ese es el elemento en común que tenían. Y no había diferencias respecto a características del individuo. Bueno,
no había factores de manejo en común. Bueno, finalmente se evidenció una asociación que los rodeos que tenían encefalopatía espongiforme había mucha mayor frecuencia el uso de harina de hueso y carne, productos de origen ovino, y que eso explicaba gran parte de la mayor incidencia en esos rodeos. Así que bueno, así fue como se describió la fuente, y bueno, y posteriormente se identificaron los priones, y bueno, ya se cerró el círculo y se comprobó la hipótesis que inicialmente había generado el patólogo en 1985. Bueno, este es un ejemplo de cómo se aplican las descripciones epidemiológicas, y bueno, ahora el próximo teórico ya vamos a pasar a otro concepto, a otros conceptos, que es el concepto de muestreo en poblaciones. Bueno, muchas gracias.